Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Gallardo Domínguez de la Licenciatura en Nutrición Aplicada y vamos a exponer la siguiente fase, sepsis y nutrición. En el momento 2. Definiciones. ¿Qué es la sepsis? Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Manifiesta el siguiente conjunto de criterios: temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperatura menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, menos 1, frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto, menos 1, o presión atmosférica de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio o conteo de leucocitos mayor a 12.000 células por milímetros cúbicos o menor a 4.000 células por milímetros cúbicos o presencia de más del 10% de bandas inmaduras. Um, Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. De los que encontré es, alteración del estado mental, edema significativo, balance hídrico positivo mayor a 20 mililitros sobre kilogramo en 24 horas, hiperglucemia, glucosa en sangre mayor a 120 miligramos sobre decilitro en ausencia de diabetes, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, números de leucocitos normal con mayor a 10% de formas inmaduras, proteína C reactiva, la PCR mayor a 2 veces el valor normal, procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal, saturación de sangre venosa mixta, saturación del volumen de oxígeno mayor a 70%, índice cardíaco mayor a 3.5 litros sobre minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20, presión del dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. La fase EBB, también denominada como fase de hipometabolismo o choque, estas son fases del estrés metabólico en la sepsis y se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Y bueno, la otra fase que se llama flow, reconocida esta como la fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo por reanimación luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y correcta saturación del tisular del oxígeno. En esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa un aumento mayor del gasto energético denominado como hipermetabolismo, y con esto el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono pues también se desregulan. Básicamente pues estas son las dos fases del estrés metabólico en la sepsis. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Aunque el gasto energético en el paciente séptico puede ser muy variable, la situación hipermetabólica puede ser clasificada como moderada en la mayoría de las ocasiones. Luego se recomienda introducir un factor de 1.25 a 1.30 como ajuste en la ecuación de Harris-Benedict, llegado al caso del cálculo de las necesidades energéticas del paciente, que es la falla orgánica múltiple en la sepsis, perpetuación del síndrome de la respuesta inflamatoria SIRS, producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico, y el tratamiento inadecuado de los factores causales puede conducir a la falla orgánica múltiple. 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Durante la falla orgánica múltiple se deprime 1. La gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, aporte de oxígeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ella, por tanto, eleva la azoemia en la sangre del paciente. Una encefalopatía hepatoamoníaca es el resultado de estas últimas.
En la 7, disminución tanto de la captación hepática. 8, así como pues, la oxidación de las grasas, lo que conduce tanto a la disminución o aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertrigliceridemia. Este es un efecto de esta causal. Y el 10, se reduce la tasa de cetogénesis. Paradójicamente, la lipogénesis se incrementa, lo que se traslada el aumento del cociente respiratorio. Por tanto, podrá haber hasta pérdida de peso. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El soporte metabólico nutricional haría posible no solo satisfacer las necesidades que exhibe el paciente, incrementadas por demás, energía, nitrógeno y otros nutrientes, sino también modifica proactivamente el sistema inmune para montar una respuesta más efectiva ante la infección, la sepsis y la agresión metabólica. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar en la sepsis? La nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica, pero también es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. 10. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Si bien la nutrición enteral temprana no tuvo un efecto consistente sobre la mortalidad, se han observado beneficios de esta práctica sobre objetivos secundarios tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación en las unidades de cuidados intensivos y en los nutrición completa trófica. ¿Cuál? La nutrición enteral energéticamente completa ha remitido a una mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado y a un aumento de la incidencia de las complicaciones infecciosas después de ser ministrada. Por tanto, dada la evidencia acumulada, la nutrición enteral trófica, que esta tiene aportes limitados hasta de 500 kilocalorías por 24 horas, es probablemente una de las mejores estrategias nutricionales para atender la evolución de la sepsis graves o del choque séptico. Entonces, nutrición trófica sería la respuesta. De las funciones de la nutrición parenteral es recomendable. La nutrición parenteral debe de considerarse cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales del paciente. Ninguno de los metaanálisis ha reportado una mejor mortalidad con base a la nutrición parenteral, a excepción de uno que ha sugerido que esta pudiera ser mejor que en la instalación tardía de la nutrición enteral. En muchas ocasiones la nutrición enteral se ha asociado con una tasa elevada de complicaciones gastrointestinales como diarrea, como lo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, no se ha encontrado beneficio alguno del uso de la nutrición parenteral como complemento de la nutrición enteral y una incidencia más alta de infecciones adquiridas en las unidades de cuidado intensivo. Por tanto, no hay evidencia suficiente que diga que sea mejor que la primera. Por tanto, nos quedamos con la nutrición enteral como primera etapa de diagnóstico en sepsis primeriza. ¿Cuáles de las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Carbohidratos es menor a 70%, puede ser 60, 50 incluso, y puede variar de 5 a 6 gramos sobre kilogramos sobre día. De lípidos menor a 30, puede ser 30, 25, va a depender de las dislipidemias si se encuentran, y puede variar de 1 a 2 gramos sobre kilogramos sobre día. Y proteínas 12 a 15%, igual vamos a determinar que la función renal esté adecuada, y de ahí puede ser desde 1.5 a 1.2 a 1.5 gramos sobre kilogramos sobre día para que la evaluación del estado nutricional nos diga cuál es la mejor fuente de macronutrientes. Mis fuentes. Y bueno, pues agradezco mucho por haber visto el video. Que tengan buena tarde. Bye.